Gracias por acompañarnos una vez más en una nueva conferencia del ciclo virtual. Brevemente le paso la palabra a la presidenta de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, la magíster Norma Cadupi Frigerio. Norma, por favor. Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo a la sexta conferencia virtual del ciclo del año 2024, organizado por la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, entidad que presido desde el año 2005, es decir, de hace ya 19 años, y que desde que comenzó la pandemia las realizamos en forma virtual. Mientras eran presenciales, los asistentes tenían que interrumpir sus actividades para llegar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Avenida Alvear y Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eran muchos menos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto expositores como asistentes que lo hacen desde Washington, que es desde donde hoy el doctor Alfredo Caro nos ofrecerá su conferencia, y también otras ciudades como Boston, Londres, París, Madrid, Barcelona, Berlín. Ellos, por un lado, formulaban sus preguntas, como lo harán ustedes esta tarde, y seguramente nos harán notar que por la diferencia de horario se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración de los licenciados Roberto Tazzara y Pablo Stefanoni Rubio. Son ellos los que se ocupan de que la conectividad funcione y de esta manera nosotros nos podamos encontrar. Antes de pasarle la palabra al doctor Alfredo Caro, quien se pregunta y nos pregunta en el título de su exposición, ¿la energía nuclear es hoy una promesa o una utopía? Me parece meritorio traer al presente la historia de una mujer, una científica argentina que hizo mucho por el desarrollo de la energía nuclear y a quien tuve el privilegio de conocer. Me refiero a la doctora Emma Pérez Ferreira, quien fue una de las figuras más importantes en el campo de la física nuclear y de la ciencia argentina. En el año 1960 se doctoró en física por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y a partir de entonces se la consideró como una de las mujeres pioneras en el campo de su especialidad. Años después fue designada jefa del proyecto Tándem argentino, TANDAR, y esa iniciativa colocó a nuestro país en la vanguardia de la física nuclear experimental. En 1985 fue designada por miembro del Consejo de la Consolidación de la Democracia, creada por el presidente Raúl Alfonsín. Entre 1987 y 89 se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fue ella la primera mujer que presidió la CNEA y tuvo un rol fundamental en la llegada de Internet a nuestro país. A partir de los años 90, en que ella dirigió el proyecto RETINA, Red Teleinformática Académica, una red precursora de lo que hoy conocemos como Internet, que enlazaba y comunicaba computadoras entre las universidades. También coordinó la implementación de redes académicas avanzadas para integrar a nuestro país en Internet 2, red académica norteamericana que permitió transferir grandes volúmenes de datos a gran velocidad. Y ahora sí,
Pablo nos va a informar en una apretada síntesis los antecedentes profesionales del doctor Alfredo Caro. Pablo, adelante, por favor. Buenas tardes. Alfredo Caro es físico del Instituto Balseiro, doctor por el Swiss Federal Institute of Technology, research professor en George Washington University. Fue director del Instituto Balseiro de 1993 a 1995, Program Director del National Science Foundation del año 2015 al año 2017. Bueno, tiene la palabra cuando quiera. Bueno, entonces voy a empezar con un temario. Lo que es el eje temático de esta conferencia tiene que ver con la reunión esta de COP28, que son las reuniones climáticas que se hacen de vez en cuando. En el año 2023, en diciembre, se hizo una en la cual 20 países dijeron que había que apostar a triplicar la energía nuclear en el año 2050 para contribuir hacia el cero de emisiones. Y esta afirmación de triplicar es lo que va a ser el eje de mi charla, si es posible o es una utopía. Muchos piensan que estos 20 países, en los cuales no está ni Rusia ni China, que son los principales países nucleares hoy en día, está hecha más que nada para influir sobre el poder político de cada país a fin de que haya recursos públicos en el desarrollo de la energía nuclear. Al mismo tiempo, China, que digo que no estaba en estos 20 países que firmaron esta declaración, China, no, disculpen, en el mundo, este dibujo que está acá muestra que en el año 23, en el mundo se instaló capacidad solar por más de 400 gigawatts. Esto es superior a la capacidad nuclear instalada en todo el mundo. En un solo año se instaló una capacidad de generación similar a la capacidad nuclear. Yo sé que está el factor de carga, que luego hablaremos, pero lo que quiero decir es que el crecimiento de otras fuentes de energía es tan importante que van a ver cómo perturba a la industria nuclear en forma intensa. Los drivers que hacen que haya necesidad de energía son varios hoy en día. Por supuesto, el conflicto de Rusia en Europa, el conflicto de Medio Oriente, genera distorsiones en la provisión de energía y entonces suceden cosas rarísimas. Por ejemplo, aparte de estos conflictos, está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial apareció para el público en diciembre de 2022, hace menos de 2 años. Y acá esta foto que está a la izquierda es la región donde vivo yo, el aeropuerto de Washington Dallas, que en los últimos 2 a 3 años ha visto crecer los data centers, que son el motor de la inteligencia artificial en una región que es el corredor del aeropuerto, que no puede ser ocupado por casas, digamos. Y no solo crecen estos data centers acá, sino en todo el mundo, y necesitan una cantidad de energía fenomenal, al igual que los autos eléctricos, etc. Entonces hay decisiones tan raras como esta. La central de Three Mile Island, que en el año 79 produjo el peor accidente en Estados Unidos y que hizo que no se produjera ningún reactor más en Estados Unidos por 40 años hasta la actualidad. El reactor 1, que está aquí, se cerró en el 79, el reactor 2 se cerró en el 19. Bueno, resulta que ahora Microsoft está queriendo que este reactor arranque de nuevo para energizar uno de sus data centers para inteligencia artificial. Un reactor cerrado es un desafío para las autoridades regulatorias de lograr que eso suceda. Si uno mira la evolución de las fuentes en el mundo, por ejemplo, acá está la energía nuclear, que es más o menos constante en los últimos 20 años, y aquí está la pendiente de crecimiento de energía solar y eólica, es enorme. Hoy en día hay 3 veces la potencia instalada, y con el factor de capacidad, que es más o menos 1/3 para la eólica y un tercio para la solar y un medio para la eólica, hicieron que hubiera tanta producción de renovables como nuclear ya en el año 19, y a partir de ahí hay más producción de renovables que de nuclear. Y si uno mira la evolución en China de las diferentes fuentes, acá se ve el crecimiento nuclear de China, que es enorme, pero el crecimiento solar y fotovoltaico es aún mayor en China. No solo China, la India, solamente en lo que va del año 24, ha producido 18 gigawatts de potencia instalada en energía solar. Es decir, el crecimiento de esto es de una escala fenomenal, 18 gigawatts. La unidad gigawatt, es decir, es lo que tiene un reactor de potencia nuclear grande hoy, así que son el equivalente a 18 reactores nucleares en 10 meses del año, es lo que han puesto los chinos. Y una cosa muy interesante y perturbadora que introduce las energías renovables es la que muestra este gráfico. El día 2 de julio del año 23 en Alemania, y se toma este gráfico que es bastante común hoy en día porque
La energía eléctrica puede llegar a tener valores negativos. Fíjense, en el eje de la derecha está la potencia, y aquí está horizontal la energía eólica. Ese día más o menos constante todo el año, 20.000 gigawatts, el equivalente perdón, 20 gigawatts, el equivalente a 20 reactores nucleares. Y la energía solar acá durante las horas diurnas es una cantidad enorme. Esta cantidad de energía es tan grande que el organismo equivalente a CAMESA en Argentina, el organismo que despacha la energía eléctrica, está obligado a decirle a quién, es el organismo que le dice a cada generador cuándo entre y con qué potencia. Cuando está toda esta disponibilidad de energía renovable, que es básicamente gratis, en el sentido que una vez que esté hecha la inversión de la instalación, producir un poco más no cuesta nada, tiene que decirle a las otras entidades que no produzcan. Y las centrales nucleares y las centrales de carbón les cuesta mucho bajar la potencia. Por razones técnicas, en ambos casos la nuclear tiene problemas en bajar la potencia en muchos. Entonces no la pueden bajar, tienen que producir energía. Ahora, como no se puede producir energía que no es consumida en la red, porque cambiaría la frecuencia y la tensión, entonces no usan la energía solar y eólica, y como esta energía es casi gratis, hace que la energía eléctrica tenga valores negativos. Fíjense qué interesante. La energía eléctrica usualmente vale del orden de $50, grosso modo, el megawatt hora en el generador. Ese día valió menos 500 euros por 2 horas o por 1 hora para el generador. Esto quiere decir, una central nuclear produce energía porque no la puede pagar, y en vez de recibir dinero por ella, tiene que pagar 500 euros, 10 veces más y en negativo de lo que recibe cuando genera energía eléctrica en momentos en que hace falta. Esta presencia de valores negativos, que sucede desde hace más de 10 años en el mundo, donde hay mucha inversión en eólica, genera una perturbación en la ecuación económica de los reactores nucleares y de otras fuentes, que hace que los inversores miren con mucha cautela inversiones a futuro en el sector nuclear, porque no se sabe cómo va a evolucionar este rango de energías renovables. Si hubiera más redes, si eventualmente hubiera modos de almacenar la energía, entonces podría ser que la energía nuclear, que uno considera que funciona siempre, no sea necesaria que funcione siempre, y eso arruina la ecuación económica. En los últimos 20 años, esta tabla dice, se entraron 103 nuevos reactores nucleares. Hay alrededor de 400 funcionando. 103 tienen menos de 20 años. De esos, 50 se conectaron en China. 110 fueron apagados en el mundo, pero China no apagó ninguno. Quiere decir que en los últimos 20 años, el mundo fuera de China experimentó una baja, 57 reactores menos en 20 años. Y China, 50 o así reactores más en 20 años. Entonces, ¿cuál es? La energía nuclear está en expansión o en contracción. Los azules acá son los reactores que se van a conectar en los años a venir, porque son los que están en construcción hoy. Y abajo son los que se van a apagar porque van a llegar al final de la vida útil. De acá al 2050, en esta década se van a apagar 141 reactores y se van a conectar alrededor de 51. De acá al 2050, ninguno de los 300 reactores que existen hoy, sacando los 100 que tienen menos de 20 años, va a estar vivo en la década del 50. De manera que si hoy hay 400 y se quiere que en el año 2050 haya 3 veces más energía nuclear, 1.200, bueno, 1.100 de esos, perdón, 1.300 de esos 1.400 van a tener que ser nuevos reactores. Y hacer 1.300 reactores de 1 gigawatt en 27 años o 26 años implica hacer un reactor por semana. Para que se cumpla ese pedido de la última reunión de cambio climático de triplicar la energía nuclear, haría falta que se construya un reactor por semana durante los próximos 26 años. Nadie piensa que eso es realmente posible. Veamos, la información que hay hoy en este mundo es enorme, es decir, hay noticias en los medios de prensa especializados constantemente sobre acuerdos, contratos, memorandos de entendimiento, etc. Pero yo en esta charla, para hacerla más fácil, me voy a centrar en hechos concretos. Por ejemplo, los grandes reactores recientemente terminados, en el último par de años. ¿Qué es lo que ha habido en el mundo nuclear en el último par de años? El más notable es el de Olkiluoto en Finlandia. Es un reactor enorme de 1.6 gigawatts, casi igual a los 3 reactores argentinos, que son 1,7. Un reactor EPR es el producto europeo de exportación, francés esencialmente. Tardó 17 años en construirse y costó $15.000 millones. Y la unidad que voy a usar en toda la charla costó 9,4 miles de millones de dólares por gigawatt de potencia. Cuando este número llega a estos valores del orden de $10.000 millones, la empresa quiebra. De hecho, la empresa que era Areva quebró y fue rescatada por EDF. Esta obra fue terminada como contratista
EDF porque Areva quebró por los 17 años y el presupuesto exagerado de este reactor. Está funcionando ya en Finlandia, es el más grande de Europa. Otro ejemplo similar son los reactores Vogtle 3 y 4, que acaban de ser conectados, algunos creo que el año pasado y el otro a principios de este año. También 1,4 gigawatt, es un reactor de Westinghouse, es el producto norteamericano de exportación. Este reactor es muy bonito. Fíjense que tardó 10 años en construcción y costó la friolera de $12.000 millones por gigawatt. Esto llevó a la quiebra a la empresa Westinghouse, similar a Areva. Westinghouse quebró a través de esta obra y fue rescatada por Bechtel, que es un gigante aquí de la defensa, que terminó como constructor de esta obra. Hay que decir que las quiebras en Europa de Areva y en Estados Unidos de Westinghouse, en ambos casos puede atribuirse sencillamente a la pérdida de la capacidad de conocimiento, la pérdida del personal capacitado para hacer reactores. Tema sobre el que voy a volver varias veces en esta charla. Otro reactor terminado ahora, en el 24-23, 4 reactores. Los Emiratos Árabes Unidos le compraron a Corea este reactor que se llama APR 1400. Y fíjense, Corea en 8 años construyó 4 a un costo de $4.000 millones por gigawatt hora, es decir, un tercio de lo que costó el reactor de Estados Unidos, 2 veces y media menos de lo que costó el de Finlandia, y lo terminó en tiempo y dentro del presupuesto. Así que si uno quiere comprar un reactor, hay que hablar con Corea. Después está Rusia, que es el mayor jugador. Rusia construye un reactor que se llama VVER, el nombre permanece constante y la potencia va cambiando, como dice acá, va creciendo y también está en el rango de 1.5 gigawatt hoy. Y le ha vendido a muchísimos países y tienen construcción en otros tantos países, aquí están indicados. ¿Y eso por qué? Porque ellos tienen un modelo de negocios que es muy atractivo. Ellos construyen, ellos son los dueños, ellos lo operan y eventualmente ellos se llevan el combustible gastado. Entonces, cuando uno toma un país, por ejemplo, como Bangladesh, donde Rusia está construyendo ahora y que no tiene mucho capital, no necesita invertir un peso. Bangladesh va a comprar la energía eléctrica a un valor de alrededor de $80 por kilowatt hora. Este es un valor un poquito elevado respecto a las medias mundiales, pero todavía razonable. Sin poner un peso, compran la energía cuando esté terminada y no necesitan ni personal capacitado ni autoridad regulatoria porque los rusos vienen con todo, hasta con su personal, y se llevan el combustible. El costo de estos reactores, si uno lo compra en el modelo normal de comprar, es del orden de $5.500 millones por gigawatt, que es un valor bastante inferior a lo que sucedió en Europa y Estados Unidos, un poquito superior al de Corea. Es decir, es competitivo. En ambas formas de negocio, el modelo ruso es muy competitivo. Y esto que pasó en Europa y en Estados Unidos no es que los reactores en sí tengan problemas. El primer AP1000 de Westinghouse fue construido en China, en tiempo y en presupuesto. El primer EPR, que yo mencioné el de Finlandia, fue construido en China, en tiempo y en presupuesto. El primer reactor coreano fue construido en Corea, en tiempo y en presupuesto. Y el primer reactor chino, Hualong 1 o ACP1000, fue construido en China. No sabemos ni el tiempo ni el presupuesto porque de China no se conocen los números. Lo que quiero decir es que tanto las empresas americanas como europeas y Rusia, China y Corea, cuando construyen en un lugar donde encuentran recursos humanos capaces de hacer la obra, la hacen en tiempo y en presupuesto. Europa y Estados Unidos han perdido esa capacidad. Eso es en cuanto a los que recién se terminaron. Veamos los que están en construcción. Y fíjense esta tabla que es interesante. Esto es al día de hoy. Hay 64 reactores en construcción, incluyendo el Karen, por ejemplo, pero de alta potencia son menos. 38 de ellos se construyen en China, Rusia, India, Corea, dentro de sus fronteras con su industria doméstica, ¿no? Hay 20 reactores grandes que se están construyendo en países extranjeros como resultado de una transacción comercial. Y estos son los países, fíjense, Bangladesh 2, Irán 1, Eslovaquia 1, Turquía 4, Ucrania 4, y todos ellos construidos por Rusia. Estos son países sin armas nucleares. Con armas nucleares, porque aquí las cosas es diferente, Rusia está construyendo en India 4, Francia está construyendo en el Reino Unido y Rusia está construyendo en China. En síntesis, si ustedes miran esta tabla, está claro que el negocio está monopolizado por Rusia y que esto de Francia y el Reino Unido es un poquito Europa, vamos a verlo en detalle en un momento. Pero no hay otros países que compren reactores. Todos estos que están aquí no están comprando reactores, están comprando la energía eléctrica cuando el reactor se termine de construir. Esto es dinero ruso, con operarios rusos y con combustible ruso.
Y esto es debido a este negocio de Build, Own, Operate que ellos ofrecen. El que está construyendo Francia en el Reino Unido es este, Hinkley Point C. Es un proyecto extraordinario. Fíjense, son 2 EPR grandes. Empezó hace unos años, se va a terminar en 9 años después, y el costo es 40 billones de dólares. Esto es 13.000 millones de dólares por gigawatt eléctrico. Esta es la obra nuclear más cara de la historia de la humanidad. Es 4 veces más cara que un reactor coreano. Y fíjense, esto llevó 10 años de negociación para llegar a las cifras y los costos crecientes. Fíjense cómo se terminó la financiación de este proyecto. 1/3 lo hace China. Y yo el otro día leí en el diario en Argentina que el gobierno argentino se manifiesta favorable con China porque dice ellos no piden nada. Me pareció superficial esa afirmación porque en este contrato, como muchos otros que se pueden ver de la expansión comercial china, en este contrato los chinos financian este reactor, Hinkley Point, que es un reactor francés en Inglaterra. Pero dentro del mismo contrato está repetir esto con otros 2 EPR en Sizewell C y por último construir un Wallon 1 en Essex. Este Wallon 1 sería tal vez la primera exportación china de un reactor de potencia, si es que Argentina no le compra uno antes, y espero que no suceda. Es interesante entonces, China viene a rescatar con 1/3 este proyecto imposible de financiar con la condición de que después van a comprarle uno chino en Inglaterra o en el Reino Unido. Francia está construyendo uno, se está conectando en estos días, Flamanville, que es igual al de Finlandia. 17 años de construcción, 14.000 millones de dólares, y aquí tenemos 8,75 mil millones de dólares por gigawatt. Caro. Una cosa interesante que nos afecta cercana a la Argentina, Rumania, en la época de Ceausescu, compró 4 reactores Candu, iguales a los que hay en Córdoba. Y por la caída del Imperio Soviético y demás, 2 de ellos no se terminaron. Este se terminó en los 90 y este se terminó en los años 2000. Pero ahora Rumania quiere terminar estos otros 2. Entonces fíjense al acuerdo que han llegado. Va a costar una cierta cifra, alrededor de 9.000 millones de dólares. Canadá va a proveer la parte nuclear y Estados Unidos va a proveer el balance de planta, es decir, el generador eléctrico y demás. Y esto es así, Estados Unidos va a poner 7.000 millones de dólares en esto. Y es la primera vez que Estados Unidos lo va a hacer porque hay una ley que está por ser aprobada ahora que cambia algo que siempre sucedió. Estados Unidos nunca financió un proyecto nuclear en el exterior. Pero como está perdiendo la carrera nuclear, han cambiado esta ley para decir que los organismos de financiación americanos puedan poner dinero en el exterior para financiar proyectos nucleares, por supuesto para comprar tecnología norteamericana, como es en este caso, ¿no? Pero esto es un cambio de política de Estados Unidos muy importante que se espera que afecte el desarrollo de varias cosas. Se ha escuchado con la gestión anterior de NASA, por ejemplo, decir que se buscaba financiación de Norteamérica para construir un Candu nacional, ¿no es cierto? Esto es posible de ahora en más cuando se firme esta ley. Otra cosa similar a lo que yo mencioné de Three Mile Island, esto apareció, fíjense, en septiembre 30, es decir, hace un mes, ¿no? El gobierno de Estados Unidos le da 1.500 millones de dólares a una empresa que se llama Holtec, que está especializada en desmantelar, hacer la decommissioning de las plantas nucleares, porque ellos han comprado esta central de Palisade, que fue detenida en el año 22, la han comprado para desmantelar y ahora me han dicho, no, la vamos a poner en marcha de nuevo para vender energía eléctrica. Holtec es una empresa que se especializa en desmantelar y no en hacer funcionar reactores, así que la autoridad regulatoria acaba de tener un desafío. Pero es muy interesante, estos son dineros públicos para reiniciar el funcionamiento de una planta nuclear que fue detenida antes del final de su vida, antes de que la licencia fue detenida por razones económicas, que no era rentable. Y fíjense otras cosas interesantes que están pasando. Por ejemplo, Bulgaria, que tiene 2 reactores rusos, estos son los BBR rusos, tiene 2 reactores rusos del año 88. Este año y el año próximo han cambiado el contrato de provisión de elementos combustibles. No son más rusos ahora, sino que uno viene de Framatome de Francia y el otro viene de Westinghouse, Suecia, 2 fábricas de combustibles en Europa muy grandes. Así que se están alejando del mundo ruso los reactores rusos en países que no les resultan tan simpáticos ahora. Y lo mismo en Finlandia. Finlandia tiene 2 reactores rusos en Loviisa y esos reactores rusos en septiembre, es decir, hace un mes atrás, han cargado por primera vez combustible nuclear de origen europeo en vez de ser ruso. Esto es un cambio importante para la industria nuclear rusa.
Este informe que se hace una vez al año, que aparece en diciembre, es un informe muy importante porque tiene 500 páginas y habla de muchas cosas. Y concluye que esa afirmación del COP de decir que se va a triplicar es un poco difícil. Ellos dicen desde el 19, cuando se inició Hinkley Point C, hasta el 23, se inició la construcción de 28 reactores, pero 17 en China y los otros 11 fueron rusos. Es decir, no hay nadie que esté construyendo reactores de potencia, perdón. No hay nadie que esté construyendo reactores de potencia para pensar de que es posible triplicar la potencia en 25 años, de acá al 2050. En estos gráficos no necesitan mirar los ejes, necesitan mirar la tendencia. La generación nuclear en el mundo en estos últimos 10 años aumentó el 8%. Y si miramos acá en Francia, que es el país que más porcentaje tiene de nuclear, bajó el 25%. ¿Por qué? Porque los franceses tienen mucho más renovable ahora. En el mundo, si se saca China, cayó el 5%. En Rusia creció el 34% y en China en 10 años creció el 300%. Claramente la energía nuclear está desarrollándose en Rusia, en China y en ningún otro lugar. Respecto del combustible, porque si quieren triplicar la producción, hay un problema de cómo se va a generar el combustible. De las minas voy a hablar poco, pero el uranio está en Kazajstán, en Canadá, en Sudáfrica, en Brasil, son los países que más tienen. Pero lo que más explotan son Kazajstán, Canadá, Australia y Namibia. El precio del uranio ha tenido una historia muy interesante. Hasta el año 2003, por 20 años, hubo un acuerdo megatons to megawatt. Cuando cayó el muro de Berlín y se pasó de 20.000 armas nucleares cada una de las dos superpotencias a 2.000 armas nucleares más o menos, sobraba mucho plutonio y uranio altamente enriquecido. Los americanos hicieron un acuerdo con los rusos en los cuales los rusos diluían el uranio al 90% enriquecido para llevarlo al 5% y se lo vendían a Estados Unidos. Estados Unidos le compró de esa manera por 20 años en un total de 1.600 millones de dólares y con eso destruyó el mercado del uranio en el mundo, Estados Unidos. El precio estaba por debajo del precio de producción y entonces hubo una concentración muy grande. Hoy en día hay 3 fábricas de uranio enriquecido en el mundo, básicamente, y muy pocas producción de uranio en sí. Esto provenía entonces del megaton to megawatt. A partir de eso, el precio subió, después se estabilizó y en los últimos 2 años el precio se ha triplicado. Es decir, el precio del uranio en los últimos 2 años está siendo tan alto que hace que sea interesante volver a pensar en explotar uranio. El uranio se explota en minas abiertas como en Namibia acá, o se explota por leaching, es decir, hay arenas que tienen uranio, uno pone un líquido acá, líquidos nocivos como ácidos, pero también líquidos menos nocivos como bicarbonato de sodio, y sale un líquido por acá con la arena que uno después lo decanta de alguna manera y se queda con el óxido de uranio, que es la yellow cake. En Canadá es así. Uno de los productores mayores del mundo es así, se hace por una manera muy barata, se inyecta un líquido, se saca una arena y se está. En Namibia es cielo abierto. En Mendoza eran túneles, que son las 3 formas de hacer el uranio. Y fíjense las noticias que aparecieron acá. Yo encontré esto en junio del año pasado. Argentina se perfila como una fuente de uranio de bajo costo. ¿Por qué? Una empresa que es Blue Sky Uranium Corporation, con un helicóptero y un detector de rayos gamma, encontró que en Río Negro existen yacimientos gigantescos de uranio. La detección acá se hace por rayos gamma que provienen de algún decaimiento radiactivo en la cadena de decaimientos del uranio. Y esos rayos gamma detectan y ellos entonces han podido saber que a profundidades muy pocas, de 10 metros o así, existen arenas con uranio, de manera que se sacarían con estos métodos líquidos. Y entonces ellos afirman que estarían el 25% más bajo de los costos de producción a nivel mundial, con una superficie gigantesca. Así que tal vez Argentina crezca en el sector minero tanto como en otros sectores tiene promesa. Lo mismo sucede en Mendoza. La empresa Consolidated Uranium ha comprado lo que era la región de Malargüe, donde la CONEA explotó por muchos años y hace más de 20 o más, 30, no sé, que no explota más. La CONEA terminó con una remediación del sitio muy bonita allí en Malargüe, pero bueno, esas minas parece ser que van a ser abiertas de nuevo. Esas son por túneles, por otra compañía que piensa que es interesante económicamente. Brasil también tiene minas a cielo abierto, como en Namibia acá, y están pensando de nuevo en intervenir en el mercado del uranio. El mercado de enriquecimiento es otra cosa, ¿no? Porque allí Rusia es el mayor jugador, produce el 40% del combustible del uranio enriquecido del mundo, y los segundos jugadores son Urenco, tanto en Europa como en Estados Unidos, y Orano, que es una fábrica francesa. Urenco es una fábrica que pertenece a Gran Bretaña, Alemania y Holanda. Estas son las fábricas de Estados Unidos, son enormes fábricas. Y qué iba a decir yo, no me acuerdo, pero
Esto iba a decir. En Estados Unidos es interesante, es el país que más reactores tiene, pero acá no hay uranio, no hay enriquecimiento de uranio doméstico. Acá lo produce Urenco, que es una empresa europea. Eso está cambiando hoy también, ahora lo vamos a ver. El combustible nuclear mayoritario tiene esta forma, que todo el mundo conoce, tal vez pastillas de óxido de uranio metidos en tubos metálicos y que van adentro del reactor. Pero hay otras formas que son de interés, y es esta trizo, que está tomando una gran relevancia porque esto es un encapsulado que se hace en carburo de silicio, una cosa que es muy resistente y resiste muy alta temperatura. Tiene 1 milímetro de diámetro, la bolita, tiene varias capas de carbono, de carburo de silicio y carbono, y acá adentro está el combustible. Acá está lo que se ve el combustible cuando ha sido irradiado, cuando está gastado. Está lleno de burbujas, son los gases de fisión altamente radioactivos y está distorsionado por la alta temperatura. Pero esta cámara es el recipiente de contención que va a contener el combustible, y entonces la disposición del combustible final es extremadamente fácil porque no hay nada que hacer. Está allí contenido por el carburo de silicio. Estas bolitas de 1 milímetro se ponen de a miles en una especie de pelota de tenis, así que también tiene carburo de silicio y otras cosas. Acá se ve un corte. Y este combustible, como no es metálico, resiste temperaturas altas y entonces permite abrir la puerta a reactores de generación 4 que utilizan otros refrigerantes. Y otra variante de combustible muy interesante, porque voy a mostrar 2 reactores que la están usando, es esto: es usar una sal líquida como refrigerante. Las sales son de fluoruro de litio y fluoruro de berilio, que si uno los mezcla en ciertas proporciones tienen un eutéptico. Es sólido, se funde a 400 grados y hierve a una altísima temperatura. Entonces, en el rango de operación, al no hervir, no necesita recipientes de presión. Es un fluido que, a diferencia del agua, se puede hacer andar en un reactor que está abierto a la atmósfera y no con tubos de altísima presión, como son los recipientes de presión en un PWR. No solo eso, sino que cuando está líquido, resulta que disuelve los actínidos, disuelve el uranio, el plutonio y el torio eventualmente en el líquido. Entonces esto es un reactor donde el refrigerante y el combustible son la misma cosa. Entonces el tratamiento del combustible gastado se hace sobre la marcha. Los reactores no necesitan ser detenidos nunca porque el combustible se carga en el fluido refrigerante. En fin, es una novedad muy interesante y ahora les muestro un reactor que funciona con eso. Los chinos. Fíjense, esto es de agosto 26, es decir, hace un mes y pico. Y fíjense el título: China se prepara para cambiar el mundo con la introducción de esta tecnología. Es de hacer notar que las empresas nucleares tienen mejores departamentos de relaciones públicas que departamentos técnicos, porque estos son títulos extraordinarios, ¿no? Ellos tienen un reactor de 2 megawatts térmicos, es decir, más chico que el RA6 de Bariloche, pero dicen que van a cambiar el mundo porque es el primer reactor que funciona con el combustible líquido, y el combustible es torio. Y ahí el torio, en vez del uranio, se presenta como muy interesante. El torio porque es más abundante, porque no es proliferante, porque no produce plutonio, y el torio no es físil, pero es fértil, produce uranio 233, que es el que es físil. Entonces el torio se podría usar, hace muchos años que se habla, pero manejar el torio al final del ciclo de combustible, si está en forma de óxido, es muy difícil. También es muy difícil el sinterizado para hacer óxidos, pero si está en forma de sales fundidas, como recién lo mostré, parece que es fácil. Y como los chinos tienen ese reactor, no faltan las empresas de SMR como esta de Copenhague, que dice Mass Manufacturing Thorium Reactors. Es decir, mañana vamos a poder comprar reactores de torio que vienen entregados por un camión. Es un poco optimista, pero el torio siempre ha estado allí como una opción posible. ¿Por qué el torio es interesante? Este es el final de la tabla periódica. La tabla periódica se acaba acá, en el uranio, elemento 92. Y para arriba son actínidos, esta serie. Para arriba son elementos, el plutonio está acá y estos son los actínidos menores. Son elementos extremadamente radiactivos que demoran 1 millón de años o 100.000 años en decaer y no ser nocivos. En cambio, el torio genera un uranio que es físil y produce energía, pero no genera estos actínidos de aquí. Por lo tanto, los desechos nucleares en 1000 años más o menos dejan de ser tóxicos. Por último, un enorme capítulo que tiene la energía nuclear es qué hacer con los residuos nucleares, con el combustible gastado. Repositorios permanentes, bueno, fíjense, esto es del 30 de agosto, también tiene un mes. Empezó a funcionar en Finlandia. Aquí está Olkiluoto, el reactor que yo mostré, EPR, que tardó mucho en construirse y fue carísimo. Bueno, acá al lado está el repositorio, que es un túnel para abajo de 500 metros de profundidad, donde se pondrían en contenedores de este tipo los elementos combustibles gastados aquí, y todo esto dentro de un cilindro de cobre gigantesco. Este repositorio empezó a funcionar. Esto es una novedad que va a cambiar
yo creo, en muchos países del mundo que técnicamente tienen el desarrollo hecho, pero que la licencia social no está dada para hacer estas cosas. Finlandia es el primer país que lo ha hecho. Es posible que muchos otros lo sigan y resuelvan uno de los costados más conflictivos de la energía nuclear, que es qué hacer con los desechos. Y entramos ahora en la última parte, como la parte de los Small Modular Reactors. Hay 80 proyectos, estos son reactores pequeños. Yo hablé hasta ahora de 1 gigawatt de potencia como unidad, ahora hablemos de menos de 300 gigawatts, que serían los pequeños. Hay 80 en el mundo, pero estas son empresas que se componen a lo mejor de una docena de personas, algunos ingenieros nucleares, otros abogados, otros economistas. Muy pocos están en construcción, como el CAREM, y ahora vamos a ver que solo 4, en realidad 2, están en funcionamiento. Son el Academic Lomonosov, que tiene 2 reactores, y un reactor de alta temperatura en China, que ahora les voy a mostrar una foto. El Academic Lomonosov tiene 2 reactores de 35 megawatts, muy chiquito. Se tardó 12 años en construirlo, no se sabe lo que costó, y según el sistema que reporta el funcionamiento de los reactores, tiene un rendimiento ridículamente bajo, dice, 0,35, cuando uno espera 0,8 o más para un reactor nuclear. Es decir, la mayor parte del tiempo está parado. Estos reactores provienen de la experiencia rusa en reactores navales, donde han hecho más de 200 submarinos nucleares, portaaviones y rompehielos. Es decir, la experiencia en estos reactores está, pero hay que bajarle el enriquecimiento del uranio, y eso parece ser que, en fin, hay que cambiar algunas cosas y parece que no les anda muy bien. En China han hecho esto que es notable. Acá está el combustible trizo que yo describí antes, estas bolitas. Se ponen con unos soportes acá en un arreglo. Aquí se ve algunos miles, 12.000 bolitas con uranio al 8%, y se hace pasar helio como refrigerante a altísima temperatura. El helio se pone acá en el intercambiador de calor y genera vapor a 567 grados. Fíjense que esta temperatura es mucho más alta que el vapor que generan los reactores comunes, como los de Argentina o cualquier otro, que es del orden de 300 grados. Muchísima más alta temperatura implica que la máquina térmica que sigue después, un generador, una turbina, va a tener un rendimiento mucho mejor. Este es el primer reactor que está operando, produciendo energía eléctrica, que es de lo que se llama generación 4, es un reactor con combustible trizo refrigerado por gas. Es el primero en el mundo, tardó 10 años de construcción y creo que es un logro remarcable. Ahora, teniendo esto en China, los americanos dijeron, nosotros no vamos a hacer menos. Estados Unidos está atrasado, como lo notarán en mis expresiones en esta charla, pero Estados Unidos tiene su propio reactor, From X Energy, que se llama X100, que también tiene las bolitas, está refrigerado por helio y tiene el mismo intercambiador de calor, pero acá la diferencia es que estas bolitas no están en un arreglo con un soporte fijo, sino que ellos ponen bolitas por arriba, y las sacan por abajo. En una manera de alimentación continua el reactor, no habría que pararlo nunca. Dicen que va a funcionar por 60 años. Por supuesto, esto está en los planes, no hay nada hecho, pero ha recibido dinero del gobierno para avanzar. Ponen bolitas por arriba, van cayendo y las sacan por abajo algunos años después. Tiene también decenas de más de 10.000 bolas de estas, y bueno, es una opción similar a la opción china. Kairos Power, por el contrario, es otro proyecto norteamericano que es igual al chino, es decir, tiene los guijarros, estas bolas de combustible trizo, pero en una matriz estática, igual al chino. Y fíjense lo que es la publicidad de estas cosas. El 30 de julio, es decir, hace pocos días, está esta grúa haciendo el pozo para empezar a construir. Este reactor ni de cerca está de obtener la licencia de operación, pero igual la obra empieza en la parte no nuclear, porque necesitan conseguir inversores, entonces dar idea de movimiento. Hay que dar idea de movimiento para poder hacer rondas de captación de fondos. Tenemos esta pala moviendo tierra. Los chinos hicieron también el Hualong 1, es un reactor de 1.000 y pico, de 1 y pico gigawatts. Hicieron uno 10 veces más chico, el HPR 100. El Hualong se llama HPR 1000, este se llama Linglong, HPR 100. Fíjense, es chiquito y tiene, como el CAREM, es un reactor integral, es decir, los generadores de vapor están dentro del recipiente de presión, aunque este tiene bombas que el CAREM no tiene. Así que fíjense, ellos hicieron una versión chica del reactor de potencia que lo tienen funcionando en China y que le han vendido uno a Pakistán. Le quieren vender uno a Argentina y le quieren vender uno al Reino Unido, que aparentemente estaría vendido para dentro de 10 años, como ya lo mencioné. Entonces, la reacción en USA, bueno, el AP1000 de USA, que es el reactor de Westinghouse, que domina el mercado mundial en el pasado y probablemente lo haga en el futuro, ha generado también su AP300, que es una versión chica del AP1000, similar a lo que han hecho los chinos.
Por supuesto, este reactor, de nuevo, dicen ellos que va a ser muy fácil de licenciar porque es igual que el AP1000, pero reducido. Pero el licenciamiento no está. Hay otro, General Electric Hitachi, que es la que domina el mercado de reactores basados en agua en ebullición. Tiene también un modelo de agua en ebullición pequeño de 300 megawatts eléctricos, muy lindo porque es de convección natural, como el CAREM. Todos los reactores nuevos que se proponen, el reactor estaría bajo tierra, lo cual disminuye la obra civil que hay que construir y todos los servicios auxiliares estarían sobre tierra. Este también no tiene la licencia, pero acá están las máquinas haciendo pozos en Canadá para decir que esto está en marcha. Uno de los que más se habla es el reactor de Bill Gates, que es General Electric Hitachi, TerraPower. Es una empresa de Bill Gates y de Hitachi y General Electric, que se llama Natrium. Este es muy lindo. También están haciendo el pozo acá. No tiene la licencia ni cerca, pero el pozo lo están haciendo. Y esto para la parte convencional. Y este reactor va a calentar sales. En vez de generar vapor, va a calentar sales. Y las sales se van a usar para generar vapor. Entonces, según la demanda cambie, uno extrae calor de las sales calientes, lo devuelve a las sales frías y el reactor siempre funciona a potencia constante manteniendo la sal caliente. Es una idea muy interesante para hacer seguimiento de carga y compensar a las renovables. Este reactor sí tiene futuro, creo yo, y sobre todo porque tiene más de $1.000 millones puestos por Bill Gates. El que más avanzado está es el NuScale, que es muy parecido al CAREM. Este reactor estaba en Estados Unidos para ser construido. Es el único que tiene licencia en Estados Unidos. La primera licencia después de 40 años, creo yo, para un nuevo reactor fue la obtuvo en el 2020. Se iba a construir, pero un recálculo de costos dijo que la energía eléctrica iba a costar $89 por megawatt y el comprador retiró la oferta y entonces el inversor retiró la inversión. Así que esto se frustró en Idaho, que era acá en Estados Unidos, pero están vendiendo en Polonia. Fíjense, el nuevo precio de la electricidad surgió en el año 2003 y esta es la evolución de las acciones de NuScale, que es una empresa pública. Cayeron. Y ahora que está haciendo negocios en Rumania y Polonia, volvieron a subir. Es decir, hay de nuevo confianza en que NuScale pueda funcionar. Hay otro, y voy a saltear, Last Energy es otra opción aquí, de nuevo el reactor bajo tierra. Este reactor viene por camión realmente, porque cada componente tiene el formato de un contenedor estándar, viene por camión y la impronta física acá es muy pequeña. Dejo de largo. Europa, no voy a hablar nada de Europa diciendo solamente que ellos resuelven como hacen todos, involucra a 27 países, un consorcio para lanzar una alianza para desarrollar reactores modulares. El país más agresivo es el Reino Unido, con Rolls-Royce, pero no tiene ninguna venta. Y ahora termino con 2 o 3 slides más, que son las siguientes. En esta charla yo no voy a hablar de la Argentina, porque merece una charla aparte, pero voy a mencionar nada más que estas cosas. Argentina enfrenta enormes desafíos, sobre todo ahora con un cambio del gobierno que tiene una tendencia a disminuir la presencia del Estado en ciertos roles. Lo primero que no tiene Argentina es un plan energético de mediano y largo plazo, es decir, de dónde va a venir la energía eléctrica. Y al no saber eso, tampoco se sabe cuál es el rol de la energía nuclear en ese plazo. Sin saber el rol o cómo hacer perdurar en el mediano o largo plazo la energía nuclear, hoy el sector enfrenta este tipo de desafíos. La extensión de vida de Atucha 1, la reformulación del CAREM, que lleva 10 años un poquito estancado, la finalización del RA10, que parece ser que está muy cerca de lograrse, y la privatización de NASA, que es una decisión de tremenda relevancia. Respecto a esto último, yo voy a decir muy poco, que solo esta transparencia es privatizar centrales nucleares. Es algo que no hay experiencia en el mundo. Tal vez la única experiencia es Endesa, una empresa que surgió enseguida después de la guerra para hacer reactores en España, era pública y se privatizó en varias etapas a lo largo de muchos años. Hoy la controla Enel, que es una empresa italiana, a Endesa, y a Enel la controla el Estado italiano. Así que es privada, pero de alguna manera acá está el Estado italiano controlando todas estas empresas. En la privatización de centrales nucleares, Argentina, como sabemos muchos aquí, fracasó hace 30 años. Con la creación de NASA no se pudo privatizar. El Reino Unido fracasó hace 25 años porque privatizó sus centrales, las tuvo que volver a reestatizar, las privatizó de nuevo con una empresa semipública que era EDF, y EDF, que se hizo semipública, fue reestatizada hace un año. Es decir, fracasaron todos los experimentos estos, excepto el que digo de Endesa. Ahora bien, Endesa en España produce la electricidad más cara de Europa. No sé si eso es relevante, pero me pareció notable. Así que es un desafío porque no hay experiencia en el mundo en lo que se quiere hacer en Argentina.
Sea que NASA se privatice o no, yo creo que no hacer nada probablemente es la opción más costosa, porque las centrales están llegando al final de su vida útil. En 20 años ninguna de estas 3 centrales va a estar funcionando, no sea Atucha 2. Quedará un pasivo importante, perdón, que es la disposición de los elementos combustibles gastados y el decomisado de las instalaciones. Estos son algunos miles de millones de dólares, que las centrales en el resto del mundo constituyen un fondo de desmantelamiento y un fondo de gestión de residuos durante la vida útil de la central, que en Argentina, como son públicas, no existe ese fondo. Va a tener que salir del presupuesto nacional, porque no creo que un privado que las compre hoy va a poner miles de millones de dólares para deshacerse de ellas en el futuro. Pero por otro lado, los desafíos con que se enfrenta es que en Argentina existen recursos humanos e infraestructura de notable valor y que resultarían en exceso si no hay un programa nuclear ambicioso, lo cual puede permitir imaginar las fugas de personal capacitado que, como ya dije, en el mundo desarrollado, las causas de los fracasos han sido por la ausencia de recursos humanos capacitados. Argentina puede llegar a perder la infraestructura que tiene en recursos humanos si no se define un plan nuclear que sea atractivo. Así que yo creo que para hacer un plan nuclear hace falta tiempo y estudio. Y como mi último slide pongo que me gusta porque dice, cuando Argentina compró Atucha 1, fíjense el proceso, no voy a escribirlo. Tardó 4 años Argentina en decidir que había que comprar. Primero se presentó en una conferencia, después la CONEA le pidió al Ejecutivo que estudie la conveniencia de comprar una central, el Ejecutivo le pidió a CONEA que haga un estudio, se hizo el estudio, se presentó en una conferencia y ganó un Premio Nacional de Ingeniería. Es decir, la idea de construir una central nuclear fue expuesta ante la comunidad especializada en un Congreso Nacional de Ingeniería. Y finalmente entonces el presidente de su momento ordenó la orden de compra para Atucha 1, el primer reactor, creo que del hemisferio sur o al menos de Latinoamérica. Acá se ven 4 años de pensamiento. Ahora no, el gobierno ejerce presión sobre las autoridades de NASA para que sea una privatización rápida. Yo creo que es un desafío enorme y que corre riesgo realmente de afectar, como fue en el año 94, que no voy a entrar ahora en discusión, pero creo que se corre riesgo de afectar un asset que tiene, una riqueza que tiene la Argentina notable. Así que mis conclusiones son, reactores grandes no hay. Hay en Asia, China, Rusia, pero tal vez renazcan en Occidente, puede ser, porque las empresas europeas y americanas han adquirido confianza ahora que han podido terminar a costos enormes, pero terminar reactores que funcionan muy bien. Los Small Modular Reactors tienen el desafío de ser económicamente viables y nadie lo sabrá hasta que no haya una cadena de suministros, de una producción en serie, y eso falta un rato para que suceda. Y mi conclusión es que de acá al 2050 la energía nuclear no va a jugar ningún rol mayor, por más que las conferencias internacionales lo anuncien, y también que la Argentina enfrenta un desafío mayúsculo para encontrar un futuro acorde a sus capacidades en el área. Y para mostrar cómo el tema de energía está tan excitado que hay noticias todos los días, esto yo lo vi ayer, o mejor dicho, antes de ayer. En el Reino Unido, que fue el que inventó la revolución industrial, empezó a producir energía eléctrica con carbón en el año 1888. Ahora, 140 años después, cerró la última planta de carbón. No hay más energía eléctrica hecha por carbón en el Reino Unido. Y otro es que aparece una noticia que yo no sé cuán seria es, que dice que Argentina tiene asegurados los fondos para la extensión de Atucha 1. Yo creo que no es el caso, pero en todo caso son dos noticias optimistas respecto a cómo evoluciona el tema de la transición energética. Gracias por su atención y con gusto podemos contestar respuestas. Voy a parar la presentación. Muchas gracias, Alfredo. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Quienes deseen intervenir, habiliten sus micrófonos. Yo tengo habilitado el micrófono, me parece. Sí, ingeniero Racana. Bueno, primero quiero felicitar la exposición porque estas exposiciones escucho muchas, pero mentalmente ordenadas, pocas. Veo que lo suyo responde a esas variables. Yo trabajé algunos años en la Comisión de Energía Atómica Argentina y fui presidente de la Comisión de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Sí, sí. Sí, algunos años, 5 años estuve ahí. Lo sorprendente que hace más o menos 10 años que abandoné totalmente el tema nuclear por la edad que tengo y por otras funciones, pero se ha producido un cambio mental muy fuerte en los últimos años, de lo que yo escuchaba y de lo que yo escucho.
Así que le voy a pedir un favor, si puedo recuperar esos artículos o esas fotocopias que usted ha publicado. Me gustaría tener una copia para volver a reordenar mi mente de lo que hoy está pasando en el mundo. Porque parece que yo vivía hace 100 años, porque es todo diferente. No sé si Hay una excitación fenomenal en el sector nuclear, es un hervidero de noticias, todos los días, noticias de se firman acuerdos, muy pocas cosas suceden, pero que es una competencia feroz por ver quién se queda con el negocio. Mire, yo me acuerdo en el año 1976, 77, yo soy doctorado en el MIT de Ingeniería Nuclear. Ajá. Y hacía un trabajo que era cuántos reactores iba a tener Estados Unidos en el año 2000. Y Bueno. Eran 120 que había en ese momento y calculé 240. Bueno, esto era antes del 79. Antes del 79. En el 75, 76. Claro, y bueno. El accidente. Y terminé, después de 20 años, descubrí que era la misma cantidad. No había cambiado. El accidente de Three Mile Island produjo un parate total de la industria norteamericana y en el resto del mundo. No hubo más reactores. Los que estaban en construcción se terminaron, pero no se inició ningún reactor más en Estados Unidos desde el año 79 hasta estos dos de Vogtle que yo mencioné recién. Sí, ese accidente fue terrible. Pero quería decir, hoy en día se habla de, yo decía, 1.200 reactores de los grandes. Si fueran pequeños, haría falta hablar de 10.000, 15.000 reactores. ¿Alguien puede imaginar 15.000 reactores? 15.000 sitios en el mundo donde haya combustible gastado, donde haya que llevar combustible y sacar. Es inmanejable lo que se espera. El crecimiento nuclear yo creo que solo se va a dar realmente en reactores grandes y concentrados en lugares muy custodiados, porque si no el tema de la proliferación y de la seguridad, en el sentido de tanto combustible gastado en tantos lugares, creo que es inmanejable. Bueno, muchas gracias. No se olvide de mandarme la foto. Como no, lo tengo anotado y si me llego a olvidar nos mantenemos en contacto, con gusto. Gracias. Eddie Kiers está levantando la mano, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo como soy amigo personal de Alfredo, puedo preguntarle en cualquier momento. No quiero interrumpir las preguntas que pudiera tener otro, por eso primero quiero dejarle lugar a cualquier otra persona. Si es que, no, adelante. Te pregunto. Ahí está ese Gil que está preguntando. Salvador. Pero adelante, Eddie. Y después pregunta a Salvador. Espera. Bueno, es que no sé si realmente Alfredo va a tener la respuesta en este sentido. Es decir, no sé cómo se compara, porque cuando uno dice energía renovable, bueno, pero tenemos que guardarlo en baterías. ¿Y qué pasa con las baterías? ¿Cuánto tiempo duran las baterías? ¿Qué pasa cuando termina la vida de la batería? Es decir, comparar contra la energía nuclear y obviamente decir, si bien hubo un accidente entre Malalan y todo un montón de cosas, creo que muchas cosas se dan en las cuales el mundo tiene que escuchar la licencia social, llamémosle, y no siempre es acertada la licencia social o lo que propone, digamos, la sociedad. ¿Qué podés contarnos al respecto, Alfredo? Sí, que tenés razón. El tema de que la energía no se puede almacenar, en los 25 años que quedan, o 26 hasta el 2050, uno puede imaginar que si el progreso en baterías sigue la pendiente, que es exponencial, no es una pendiente, que tiene en los últimos 10 años, es imaginable que va a haber soluciones de almacenamiento en baterías accesibles. Hoy en día ya hay enormes plantas nucleares, por ejemplo, en California, solares en California, que tienen enormes baterías para pocas horas, ¿no? Son de almacenamiento. Es decir, la opción ya es viable económicamente hoy y lo será más adelante. Lo que vos decías, me olvidé el argumento principal que decías que te iba a contestar. La licencia social impide, digamos, que de alguna manera esté la parte nuclear porque hubo un accidente o Fukushima. Sí, eso quería decir. La industria nuclear es de lejos, pero de lejos la más segura de todas las tecnologías de producción de energía eléctrica. Cuando uno lo mide en qué, en número de muertos o número de enfermos por unidad de energía producida. De lejos te digo, es 100 veces menos que el carbón y del orden de, en fin, números enormes, menos muertos y enfermos, pero lo que pasa es que el impacto en la sociedad de un daño, una radiación que uno no ve,
es enorme, pero es psicológico. Vos tenés razón, la energía nuclear es la más segura que hay, eso está fuera de discusión. Pero la licencia social es un obstáculo que se vence con educación, yo creo, es decir, con explicaciones de cómo funciona. Cuando uno toma un avión, toma un riesgo. Con la energía nuclear el riesgo es mucho menor que en un avión, pero de lejos. Es eso lo que la ha hecho tan cara finalmente, porque es tan segura. Cada accidente implica correcciones en los diseños. El accidente de Fukushima produjo una docena de disposiciones de la autoridad regulatoria aquí en Estados Unidos que encareció el costo del 20%, se piensa, el costo de cada reactor. Por eso valen lo que valen. Y valen 10 veces más que lo que vale una solución de solar o fotovoltaica o eólica. Entonces, si las baterías se desarrollan, yo creo que lo nuclear va a quedar postergado, sin lugar a dudas. Si baterías se hacen realmente económicas, lo nuclear va a quedar postergado. Pero ¿qué pasa con la renovación de las baterías? O sea, ¿cuánto es lo que hay que gastar, tanto de energía como de dinero a lo mejor? O también, no sé, uno escucha tanta información y yo no la tengo clara todavía cómo es. Sí me molesta el hecho de tener que escuchar la voz, digamos, populi, que no está informada y que nos tengamos que manejar justamente por la ignorancia. O sea, Sí, yo creo que la respuesta a eso es esta. La ciencia no se terminó, la tecnología no terminó el desarrollo. Si uno mira cómo vienen las baterías, se imagina, así como uno mira cómo viene el desarrollo de energía eólica y solar, el desarrollo del precio de las baterías, y hoy se hacen de litio, mañana se van a hacer de sodio, de materiales mucho más baratos. ¿Por qué no? Seguro, no se terminó la ciencia, ¿verdad? okay. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alfredo. A vos. Salvador Gil. Salvador. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor Caro. Excelente su charla, como siempre. Gracias. Solo quería conocer su opinión en dos aspectos. Por un lado, lo que uno ha visto en las energías renovables es que se cumple esta famosa curva de Swanson, es decir, a medida que la capacidad instalada aumenta, el precio va cayendo en forma muy notable. Entonces, claramente, el beneficio de instalar renovable va aumentando a medida que se va instalando. Y además existe otra característica, sobre todo en la solar, de que los paneles solares son escalables, es decir, uno puede comprar hoy un panel para poner en mi techo y probablemente ese mismo panel se use en una planta como Caucharí, que tiene 1 millón de paneles de ese tipo. Y esto es muy difícil en el caso nuclear, que veo que ni siquiera nuestros prototipos son similares, digamos, tienen su propio combustible. Entonces, administrar todo esto es muy complicado y costoso. Por otro lado, quizá eso está en la explicación que usted mostraba de que la generación renovable ha crecido 3 veces más que los últimos 20 años que la nuclear. Pero además se abre otro problema. Está bien, necesitamos un complemento a la energía renovable por la intermitencia intrínseca que tiene, pero nosotros tenemos gas. Y una central a gas, usted señalaba que una central nuclear cuesta 11.000 millones de dólares si la conseguimos a buen precio. Una central a gas no cuesta ni 500 millones de dólares, y además nosotros tenemos mucho gas. Entonces, y eso sería el complemento ideal, simple, para el caso de Argentina y resolver el problema energético, es decir, complementar el gas con centrales renovables. ¿Cómo entra ahí el nuclear? Ese comentario es muy oportuno. Yo en esta charla quise dar lo que pasa en el mundo, como yo lo veo acá, y no quise abordar el tema de Argentina, porque eso da para una charla en sí mismo. Si Argentina hiciera un plan energético, sin duda convergería a lo que usted acaba de decir. Argentina está sentada en la segunda reserva mundial de gas y que tiene un valor limitado porque en el año 2050, quiera o no, va a haber una transición energética y el gas va a ser rechazado como uso. Tiene un valor económico limitado en el tiempo y es la segunda reserva del mundo. Y una instalación, como usted dice, las centrales de gas de ciclo combinado, recuerdan la cifra, yo decía 10.000 millones de dólares por gigawatt, la empresa quiebra. 4.000 es Corea, fenomenal. Las centrales de gas de ciclo combinado cuestan 800 millones, menos de 1.000 millones, 800 millones por gigawatt. En Argentina la ponen los privados, porque la generación eléctrica en Argentina es privada, excepto la nuclear y algunas pequeñas otras, hidráulicas,
binacionales y demás. La generación eléctrica en Argentina es privada, es decir, la inversión la hacen los privados, el gas sobra, la inversión es pequeñísima y además la planta se termina en menos de 2 años, porque son cosas que están tan, ¿no es cierto? Las turbinas son turbinas gigantes, General Electric, ¿sí? Se instalan y en menos de 2 años, digamos 1 año y medio, uno puede tener 1 gigawatt a $800 millones. Es imposible competir en Argentina. Por eso comprar un reactor Wallón, en fin, yo no quise en esta charla entrar en eso porque es otro tema, pero Argentina tiene que ponerse a pensar qué quiere hacer con el sector nuclear. Tiene enormes recursos humanos, enormes, e infraestructura de laboratorios y fábricas. Hay que orientarlo a exportar tecnologías nucleares a países que la necesiten. Reactores, por ejemplo, como el CAREN o algún equivalente. Pero pensar que Argentina necesita un reactor de potencia concuerdo plenamente, absolutamente no. Gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera realizar alguna pregunta. Sí, yo quería hacer un comentario. Paul Friedman. Sí, adelante. Si alguien conoce una central a gas que se venda para una vida de 60 años, pues, como es hoy, las centrales nucleares en el mundo, eventualmente prolongables a 80. Es decir, son otra clase de animal. Y me parece que en la diversidad es donde está la sabiduría, porque... así que, en segundo lugar, quería felicitar a Alfredo por su presentación y hacer un comentario sobre un punto que me parece fundamental y que es la experiencia muestra el costo tremendo que tiene para los países el perder las capacidades. Y cuando me refiero a la pérdida de capacidades, no estoy refiriéndome solamente a la capacidad específicamente nuclear, sino que las dificultades en proyectos como FOCL o Olkiluoto muestran la pérdida de capacidad en el manejo de grandes proyectos, de proyectos que involucran a miles de personas y a tecnologías muy diferentes, con cadenas de proveedores complejas, y que cuando eso se pierde cuesta mucho tiempo y mucho dinero recuperarlo. Y el ejemplo de China o de Corea es justamente que ese es un tema donde ellos pueden enseñarnos mucho, ¿no? Raúl, estoy plenamente de acuerdo con vos. Argentina tiene un recurso que tiene que cuidar, pero no estoy de acuerdo en el hecho de que, está bien, las centrales a gas duran 20 años o 30 a lo mejor. De hecho, Argentina tiene casi 5 gigawatts de centrales térmicas que no funcionan por falta de mantenimiento. Pero dejando eso de lado, no te olvides que la inversión privada de gas, la inversión en centrales de gas la hacen los privados y la inversión nuclear la haría el Estado. En un país que tiene 50% de pobres, poner $8.000 millones en comprar una central nuclear para tener un parque de generación balanceado. Yo creo que eso es un lujo de Suecia. Es decir, vamos a balancear el parque. Argentina me parece que está en una situación diferente. Bueno, está bien. Es una discusión que no estoy en condiciones de hacer en este momento. Claro, bien. Es otro tema, ¿no? De percepción política. Pero sí, es cierto lo que decís, las centrales de gas duran menos. Pero como valen 8 veces menos, a lo mejor se pueden reemplazar para que duren 60 o 80 años. Vamos, ahí quedan 2 preguntas. Por orden, primero Sergio Suárez y después Mario Mariscotti. Sergio, que habilita el micrófono. Bueno, en realidad no sé si quiero hacer la pregunta de una manera tan directa, así que voy a agradecer a Alfredo porque siempre fue claro, incluso desde sus épocas de profesor, todavía lo recuerdo y siempre fue muy claro. La verdad que esta charla fue muy, muy amplia para mi pobre conocimiento. Soy un físico apenas, de ingeniería nuclear y reactores tengo poco conocimiento. Me asustan algunos números, ¿no? Porque a nivel internacional los precios y los tiempos son otros que los que tenemos aquí. Es decir, cuando lo escucho a Alfredo decir que una central a gas o un reactor a gas puede llevar 2 años o no sé cuánto tiempo, yo me imagino si aquí en la Argentina eso es un número realista, pensando que, y ahí voy a lo que me duele y me joroba, que el CAREN lleva 42 años. Y además
el Karen en particular es algo que se ha politizado, hasta el proyecto se ha politizado. Entonces hoy es innegable que existe una controversia, una discusión, no entre la opinión pública, que quizá no sabe mucho de energía nuclear, pero sí entre los especialistas. Hay especialistas que cuestionan hasta la ingeniería básica. Entonces, en ese sentido, ¿es posible terminar hoy el Karen en la Argentina para exportarlo y venderlo? Voy a responder a la primera parte de tu pregunta con más facilidad que a la segunda. Y yo sigo de cerca, por ejemplo, Caucharí, que fue mencionado, es el parque fotovoltaico más grande de Argentina. Yo sigo de cerca las noticias cuando dicen que se instala tal cosa y cuánto cuesta. El otro día se transformó una central a gas en gas de ciclo combinado. La central es a gas de ciclo combinado, es una turbina de gas, que es la central común, y después en el escape del chorro de gas se pone una central térmica que genera vapor. El costo reportado para la extensión fue exactamente el que es el costo internacional. Es decir, los valores no cambian mucho en Argentina. Cuando yo digo que vale 1.000 millones o 800 millones el gigawatt solar, ese costo también se da en Argentina. Es lo que costó Caucharí. Y cada vez que hacen una planta eólica en la Patagonia, yo miro el costo en el diario y cuando lo reportan son números comparables. Así como la energía eléctrica. Todos los generadores del mundo, la energía eléctrica vale $25 por megawatt en Estados Unidos y vale 65 en el generador, $65 en Europa. Y la de los nuevos reactores nucleares vale entre 80 y $150. Por ejemplo, Hinkley Point C tiene un contrato que se llama PPA, ¿no? El Power Purchase Agreement, de 30 años de duración a 120 libras el megawatt hora, es decir, carísima, perdón, y por 30 años, no sé qué dije antes. 30 años, los usuarios británicos van a pagar la energía eléctrica casi 3 veces más cara en la fuente que lo que vale en el resto del mundo. En Argentina es muy difícil porque el dólar fluctúa, pero en Argentina el valor de la energía nuclear, que es re barata porque las centrales están amortizadas y solo cuesta el valor de operación y mantenimiento, es del orden de $45 el megawatt hora. Y el valor promedio de todos los generadores en Argentina es del orden de 60, grosso modo, $60. La energía nuclear en Argentina está por debajo del promedio, porque son reactores viejos amortizados. Los nuevos valen 120, $200 en el caso de Inglaterra. Extraordinario. Y compromisos a decenas de años para poder pagar los créditos. En cuanto al Karen, ese es un tema, como te digo, es para una charla de por sí, sobre todo ahora que hay nuevas autoridades en CONEA y que están tomando el problema en profundidad. Y yo converso con algunos de ellos. El Karen es un reactor que tiene problemas, como vos decís, 30 o 40 años, no sé, desde que se empezó, pero en todo caso hace 10 desde que se empezó a construir. Pero ya viste que todos los reactores que yo mostré han llevado 10 o 15 años de construir, es decir, no es que Argentina tenga más problemas que otros, tiene distintos tipos de problemas, pero cuesta mucho tiempo en todas partes. El Karen necesita, por supuesto, ser redefinido de alguna manera, porque si se quiere tener como opción para generar recursos por la exportación de tecnología nuclear, y ahí vuelvo a lo que dijo Raúl, la capacidad humana que hay en Argentina es remarcable. ¿Qué va a hacer uno con esa enorme inversión que hizo el país para formar gente antes que esa gente se vaya? Porque en el resto del mundo va a haber escasez de técnicos o personal formado en estas áreas que los van a traer con sueldos atractivos y Argentina los va a perder, como los está perdiendo ahora en muchos otros rubros. Es un desafío enorme encontrar un horizonte al sector nuclear argentino, que no es el de construir centrales en Argentina porque no hacen falta. Eso resume un poco mi posición. Gracias, Alfredo. Mario Mariscotti, si habilita el micrófono, lo escuchamos. Aquí, gracias. Bueno, primero de todo, Alfredo, realmente, como siempre, excelente tu charla. Ahí mandé un mensajito escrito diciendo que coincidía con lo que dijo Raúl Racana, de que te felicitaba por el orden de tu presentación. Yo agrego que te felicito también por el contenido, digamos, porque es realmente impresionante la cantidad de información que has recogido, que estás recogiendo, que seguís recogiendo todos los días, por lo visto, porque es datos de ayer, digamos, o sea, es impresionante. Así que realmente gracias por eso. Yo lo que quería preguntarte era, me dejó
pensando esto que dijiste, que creo que si no me equivoco era Malargüe, que tal vez una empresa extranjera estaría por invertir ahí para producir, para extraer uranio. La pregunta es, ¿valdría la pena que Argentina también lo hiciera la propia Argentina, digamos, la propia CONEA o la propia NASA o no sé quién da, pero que los argentinos pudiéramos aprovechar eso que aparentemente es una fuente de negocios hoy día? Porque en ese sentido me quedé muy sorprendido de lo que dijiste respecto del mercado de uranio, digo. Yo no tenía la menor idea de que era esa situación. Entonces, me pregunto, ¿podría valer la pena que Argentina retomara porque en sus primeros años la exploración y explotación minera era una prioridad en la CONEA? Sí, Mario, qué pregunta, ¿no? Por eso yo pienso que hace falta que se siente la gente que entienda el tema y haga un plan para el futuro de la Argentina, porque estas dos noticias que yo puse en Río Negro y en Mendoza surgen de empresas mineras que están atentas a lo que pasa en el mundo. El precio del uranio aumentó 3 veces donde hay uranio. Viene con un helicóptero acá, miden en la Patagonia y encuentran un yacimiento extraordinario en la Patagonia que la Argentina no sabía. El de Mendoza, vos sabés mejor que yo, la CONEA explotó en muchos lugares en Argentina el uranio. El de Mendoza se paró hace mucho, pero la CONEA dejó hace 20 años de explotar el uranio, y con razón, porque hace 20 años estaba esto de megatons por megawatts, y el precio del uranio era barato, y lo compra, lo cual me parece una decisión correcta. Pero ahora que sube 3 veces, ¿no podría ponerse a pensar si explotarlo o no? Bueno, aparentemente el recibimiento de Malargüe, que fue cerrado, supongo yo, porque no sería rentable frente a otros en Argentina, sería abierto porque estas empresas han comprado el derecho del suelo para explotar esa cosa, ¿no? Y es una explotación difícil porque es bajo tierra. Lo que hay en Río Negro parece ser extraordinario porque está en superficie. Vos haces 1 metro, pones un líquido y sacás una arena que tiene uranio. En el cuarto más barato de todo el mundo, dice la empresa que lo tiene. Claro que Argentina podría mirar, la minería en Argentina podría desarrollarse. Hacen falta inversiones fenomenales, así que tal vez siempre en asociación con alguna otra empresa, pero no vender las concesiones para explotar. Pero eso requiere, viste, planificación. Y desgraciadamente en Argentina no hay mucha planificación. Las cosas se hacen un poco apuradamente, ¿no? Como se está queriendo hacer ahora la privatización de NASA. Quiero decir, para completar, porque yo eso lo tengo bien grabado, la privatización de NASA que se quiso hacer en el año 94 iba a hacerse de tal manera que NASA, la empresa que le iba a comprar, iba a constituir el fondo de desmantelamiento. Iba a pagarle un canon a la CONEA para que pueda sobrevivir. Nada de eso funcionó. Es decir, la Argentina cuando tenga que desmantelar tiene que poner $1.500 millones por cada central, más o menos. Y cuando tengan que enterrar el metro de combustible, otro tanto. Nada de eso se hizo. Hoy en día hay que sentarse a pensar cómo hacer una participación de capitales privados en NASA, para que sirva para algo, para que sirva para hacer crecer el negocio de exportación de tecnología nuclear, explotando los recursos que tiene Argentina. La minería, NASA, vos sabés mejor que yo, CONEA tenía, ¿cuántos geólogos tenía la CONEA? Por lo menos cuando yo estaba en función ahí, tenía decenas de geólogos la CONEA. Es decir, el conocimiento estaba. En fin, asociándose con capital, sí. Me gustaría hacer un pequeño comentario que da un poquito de pena. Yo recuerdo que, si no me equivoco, en la década del 60, gente de CONEA, entre otros, creo que Alberto Hecht y Walter Scheuer, volaron la Patagonia con grandes detectores de hidruro de sodio Mira. para hacer un relevamiento de los potenciales, digamos, yacimientos de uranio. Y me da un poco de pena ahora escuchar de que tantos años después viene una empresa extranjera con un mejor detector. Con un mejor detector y con un helicóptero, digamos, tal vez haya sido un error que en aquel entonces lo hicieron con un avión. Supongo que el avión va más alto y entonces es más difícil, pero una pena, ¿no? Que después de tantos años descubramos que somos ricos en ese tema. Absolutamente. Cortito lo mío, si puedo, si da lugar. Sí, por favor. Sí, vamos cerrando. Sí, yo creo que es mucho más rentable y menos riesgoso dejar que un inversor privado
haga lo que tenga que hacer, lo piense él, se rompa la cabeza, se rompa la espalda haciendo las cosas, y el Estado cobre un impuesto, y punto. Y si le va mal, le fue mal a él. Mientras que si el Estado invierte y le va mal, y en general le va mal porque no lo puede administrar como corresponde, bueno, todas las cosas que pasaron. Nada, eso quería decir. O sea, me parece mucho más piola, es como decir, bueno, tengo una casa, la rento, sí, viene otro a usar, digamos, el espacio que es mío, pero yo recibo la renta. ¿Qué me importa a mí? Y eso, por supuesto, eso entra en el terreno de la ideología de cada uno y tenés razón en parte. En Argentina hay un ejemplo en el sector nuclear que es Conuar, es una empresa donde la mayoría del paquete accionario está en manos privadas, de Pérez Companc, y la minoría en CONEA. El desarrollo de combustibles nucleares requiere mucha tecnología y la CONEA es la que tiene la tecnología. Entonces, esa asociación, donde el comando de la empresa la tiene un privado que sabe hacer negocios, pero el conocimiento lo tiene el Estado a través de la enorme inversión que hay en sus universidades, en sus laboratorios, es lo que le agrega valor a la explotación. Porque Claro. estas son tecnologías todas ellas complicadas, entonces hace falta que esté por detrás el que genera la tecnología, porque eso genera fuentes de trabajo, genera riqueza. Si una empresa extranjera sola se dedica a todo eso, nosotros podremos tener la regalía, como decís vos, pero no tendríamos el enorme potencial humano que tiene la Argentina en esta área y en muchas otras. Así que hay soluciones mixtas que sí funcionan. ¿No? ¿Perdón? Depende del contrato cómo se hace. O sea, si yo le digo a la empresa extranjera, sí, venís, pero tenés que dar tanto trabajo a tantos argentinos o cosas Pero por viste que se habla siempre que las empresas extranjeras no hacen desarrollo en los países donde están estacionadas. En Argentina siempre se habló de eso. Yo creo que en tecnologías importantes que son generadores de riqueza y de factores multiplicativos en otras áreas, la presencia del Estado yo no la veo como mala cuando hay mucho contenido tecnológico por detrás, que evoluciona todos los días. Y como te digo, el ejemplo de Conuar, que si lo miras en internet, es un ejemplo del cual toda la CONEA está orgullosa de cómo se hizo en su momento. Y la CONEA es minoritaria en ese emprendimiento. NASA podría hacerse algo parecido. Y el Karen también, por supuesto, ¿no? Si uno quiere vender Karen, va a tener que asociarse con alguien que sepa vender, que no es la CONEA. Gracias, Muchas Alfredo. Gracias. Buenísimo. Yo me tengo que retirar, lamentablemente. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes. A A vos. ustedes. Norma, si quiere ir haciendo el cierre. En primer lugar, quiero agradecerle a Alfredo la información que hoy nos presentó y queda pendiente la posibilidad de que en una nueva charla haga foco en lo que hay que conocer y proponer para nuestro país. Qué bueno, esta presentación la hemos grabado, la compartiremos en próximos días con nuestros contactos y en nuestras redes sociales. Para aquellos que asisten por primera vez, quiero decirles que el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, fundado en el 2005 por los doctores Eduardo Charrot, entonces presidente del CONICET, y Conrado Baroto, los proyectos fueron realizados por más de 100 científicos y tecnólogos que provienen tanto del sector público como del sector privado, muchos de los cuales están hoy aquí presentes. En cuanto a la próxima conferencia, la misma se desarrollará el miércoles 30 de octubre y estará a cargo del licenciado Bernardo Kosakov bajo el título Desarrollo Productivo y Consistencia Macroeconómica. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Muchas Gracias, gracias. Alfredo. Gracias a todos.